La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Sagot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo, como siempre, para cumplir con la formalidad, el pequeño ritual, que la expresión latina Sapere Aude significa atrévete a pensar, atrévete a conocer, atrévete a aprender. Es una expansión del intelecto, lo que esta expresión propone. Atrévete a pensar. Sapere aude, aude, de audacia. Recuerden el otro famoso latinajo que contiene esta palabra, audentes fortuna iuvat. Sí, audentes fortuna iuvat. La fortuna ayuda a los audaces. Audentes fortuna iuvat. La fortuna ayuda a los audaces. Pero también necesitamos tener la audacia necesaria para conocer, para dejar que nuestro horizonte intelectual se expanda, se dilate. Todo proceso de crecimiento puede conllevar un poquito de incomodidad, ¿verdad? De dolor incluso. Pero es necesario, es parte del crecimiento. Y bueno, este programa que hacemos aquí en la Universidad Técnica Nacional con el mayor cariño del mundo, tiene por misión eso, guiarlos a ustedes, queridos amigos, a través de esa jungla prodigiosa que es la literatura universal, la literatura de todas las lenguas y de todos los tiempos. Es una selva donde las cosas más insólitas nos aparecen a cada momento, a cada paso damos de narices con cosas prodigiosas. Y el autor que yo quiero que estudiemos hoy, ya lo hemos estudiado antes y lo estudiaremos muchas veces más porque es un autor infinito. Infinito, es como el océano. Podríamos hablar todo el resto de la vida de él y no agotaríamos el tema. Y sí, me refiero al gran Rubén Darío, sí. Rubén Darío, del que decía Ortega y Gasset, decía, indio divino, domador de palabras. Eso decía Rubén Darío, indio divino, domador de palabras. Así se refería a él. Lo adoraba Rubén Darío, Ortega y Gasset. Todos los maestros de la generación del 98 sentían veneración por Rubén Darío. Valle Inclán lo admiraba mucho. Juan Ramón Jiménez, que fue muy amigo de él, le tenía una admiración ilimitada a Rubén Darío, pero inmensa, ¿verdad? Y Ortega y Gasset, por supuesto, el gran Rubén Darío, el más grande poeta que ha producido el continente americano. Se llamaba en realidad Félix Rubén García Sarmiento. Félix Rubén García Sarmiento nació en Metapa el 18 de enero de 1867 y murió en León el 6 de febrero de 1916. Sí, solamente vivió 49 años porque su vida se vio, pues, qué decir, agostada, emponzoñada, ¿verdad? Arrasada por el alcohol, por cataratas de alcohol. Darío era alcohólico de una manera bestial, digamos las cosas como son. Entonces, el 6 de febrero de 1916, muere en León, Nicaragua, a los 49 años de edad. Y no es necesario hablar mucho sobre Rubén Darío porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones. La biografía de él la podemos encontrar en cualquier parte. Eso es cuestión de meternos en Google. Entonces no quiero que nos disipemos en cosas biográficas que son de fácil acceso, ¿verdad? Darío fue, pues, por supuesto, un gran poeta, pero también era un gran prosista. Escribió muchos cuentos y de gran valor, cuentos de gran valor. Era periodista, ¿verdad? Escribía para un montón de periódicos importantes. Escribió para periódicos costarricenses, pueden ustedes creerlo. Estuvo un tiempo en Costa Rica. Escribía para La Nación de Buenos Aires, la de Buenos Aires, ¿verdad? La Nación de Buenos Aires. Eran sus columnas de opinión, sus reportajes, sus gacetillas, eran codiciadas, eran pagadas a precio de oro en todas las partes del mundo. Darío publicó muchísimo más
en París, en Buenos Aires, en México, en España, de lo que publicó en Nicaragua. Es muy poquito lo que publicó en Nicaragua, en tiempo de vida de él. Después sí, por supuesto. Pero era un hombre de mundo, un trotamundos. Darío anduvo por todas partes, Darío: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Francia. Mucho tiempo adoraba París, España, Italia, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Ocupó cargos diplomáticos muy importantes, fue embajador de Nicaragua, en París, por ejemplo. Pero claro, era difícil desempeñar ese rol cuando se padece de un vicio tan devorador como este que padecía Rubén Darío. Es que lo consumió en alma, en espíritu, en cuerpo, en todo. Lo consumió, lo devoró. Lo devoró. Es una de las más grandes tragedias que yo puedo pensar. Bueno, muy parecida a la de su admiradísimo Paul Verlaine, porque él admiraba mucho a Paul Verlaine. De hecho, tuvo la ocasión de reunirse con Paul Verlaine y quedó muy decepcionado de Verlaine. Bueno, lo que encontró de Verlaine fue un harapo. Era un hombre que completamente consumido por el hashish, el absinto, el opio, el láudano, todo lo que se podía fumar, mascar o beber en esa época. Verlaine fue un poeta maldito. Y Darío califica también como un poeta maldito, como un miembro distinguidísimo del malditismo. Entonces, Rubén Darío adoraba a Verlaine, adoraba a Baudelaire, adoraba a Víctor Hugo. Cuando Víctor Hugo muere en 1885, Darío dice una frase muy linda, dice: Víctor Hugo ha muerto, el mundo pesa menos. Como diciendo, es como si hubiera hundido toda la cadena del Himalaya. El planeta pesa menos ahora sin Rubén Darío. Sí, los quería mucho. Tenía una verdadera devoción por la cultura francesa. La impronta de estos grandes poetas franceses sobre Rubén Darío es inmensa, inmensa. Darío sería incomprensible sin esos grandes antecesores de él, sin esos grandes precursores. Voy a ser más puntual. Víctor Hugo, que era romántico, no era simbolista, y luego sí, Baudelaire, Verlaine, Baudelaire, Verlaine y Víctor Hugo, esos tres. Baudelaire, Verlaine ya eran simbolistas. Víctor Hugo era puro romanticismo, de la más auténtica cepa romántica. Entonces, claro, él tuvo esos autores que lo marcaron hondamente, ¿verdad? Hondamente. Nuestro querido Rubén estará por siempre ligado con Costa Rica, porque se casó con Rafaela Contreras Cañas. Gran muchacha, Rafaelita Contreras Cañas, se casó con ella, ¿verdad? Y bueno, sucedió que, Rafaela Contreras nació en 1869, murió en 1893, es decir, no llegó a los 24, murió a los 23 años de edad. Murió Rafaelita Contreras, víctima de un derrame cerebral, sí, de un accidente cerebrovascular. A los 23 años de edad quedó Rubén Darío viudo de su esposa costarricense, que además apuntaba que iba a ser una gran escritora. Escribió varios cuentos notables, y es una figura que todavía a estas alturas merece ser mucho más explorada de lo que lo ha sido hasta ahora. Es una de esas mujeres que el país, Costa Rica, les debe todavía la deferencia de una publicación de lo que se tiene de ella, crítica, bien elaborada, con notas a pie de página, con fechas, con índices, con todo el aparato crítico de una edición seria, ¿verdad? Eso se lo debemos todavía a Rafaelita Contreras. Bueno, apenas 23 años, estuvo apenas con Darío un par de años, eso fue todo. Y ahí tenemos ese vínculo estrecho, ¿verdad? Pero también otros, como les decía, Darío escribió para periódicos en Costa Rica, para muchos periódicos en Costa Rica. Ahí a fines del siglo XIX y entrando al siglo XX, en ese engranaje, en esa bisagra entre los dos siglos, Costa Rica tenía 50 periódicos, queridos amigos. Para una población de 300,000 personas, que era lo que teníamos 50 periódicos. Era una cosa que como nadie puede imaginárselo. Muy, muy superior a la oferta de periodistas que tenemos hoy en día, pero infinitamente superior. La gente no se imagina el menú, el espectro, el abanico inmenso que tenía el lector en esa época para escoger, ¿verdad? Para escoger
qué periódico preferían. No, era una belleza, era una belleza. Esa fue realmente la época de oro del periodismo costarricense. Eh, Algún día voy a buscar la lista y voy a leerles los títulos, algunos divertidísimos, de todos los periódicos que existían en esa época. Entonces, Rubén Darío colaboró con nuestros periódicos, con los más importantes de ellos. Era un hombre extraordinario, hipersensitivo, hiperemotivo, formado en el catolicismo, ¿verdad? Y sí, su cónyuge costarricense, Rafaela Contreras Cañas, luego fue Rosario Murillo, y en tercer lugar fue Francisca Sánchez del Pozo. Francisca Sánchez del Pozo, Pancha, Francisca Sánchez del Pozo, la conoció, era prácticamente era una muchacha que trabajaba en los jardines del Palacio Real de España, ¿verdad? Era jardinera, era plomera, era trabajos así, no sabía leer, no sabía escribir. Rubén Darío la tomó y la convirtió en una mujer exquisitamente educada, y fue la compañera más decisiva en su vida, la más sólida, la que más tiempo estuvo con él y la que más lo ayudó y la que más adentro le llegó en el alma fue Francisca Sánchez del Pozo. De esas tres mujeres de su vida, repito, Rafaela Contreras Cañas, costarricense, Rosario Murillo, no crean por el amor de Dios que es la otra, esta señora que tenemos al norte ahora, ¿verdad? Ya en Nicaragua, no es esa, es otra Rosario Murillo, ni nada que ver con esa. No, por el amor de Dios, eso hay que aclararlo, por el cielo santo, ¿verdad? Y Francisca Pancha Sánchez del Pozo, que fue la esposa que más tiempo estuvo con él. Los colegas de Darío, ¿verdad? Desde mucho antes de morir de él, lo llamaban ya el príncipe de las letras castellanas, el padre del modernismo, le decían. Y dejó cosas maravillosas, ¿verdad? Azul, el libro Azul, las prosas profanas, libro al cual pertenece el poema que vamos a estudiar hoy, los cantos de vida y esperanza, dentro de los cuales hay unos que no son ni de vida ni de esperanza, como el terrible poema Lo Fatal, pertenece a este volumen, los cantos a la Argentina, ese libro extraordinario que se llama Los Raros, donde Rubén Darío analiza una serie de escritores. Es interesante fijarnos en cuáles son esos escritores que él considera raros, ¿verdad? Como que están fuera del canon general de la literatura, están al margen, ¿verdad? Entonces, él en esa lista de los raros propone Le Comte de Lisle, escritor parnasiano francés, Paul Verlaine, simbolista que la daba, Villiers de l'Isle-Adam, gran cuentista, el conde de Lautréamont, el autor de los cantos de Maldoror, Jean Moreas, Léon Blois, Henri Chopin, Rachilde, que era una mujer, Marguerite Valette Emery, Théodore Hannon, atención que todos son franceses hasta aquí, Georges Desparbes, Laurent Taillade, Edouard Dubusse, por fin uno que no es, Henrik Ibsen, grande, el autor de Casa de Muñecas, de Un enemigo del pueblo, de muchas cosas maravillosas. Max Nordau, Fray Domenico Cavalca, Eugenio de Castro, Edgar Allan Poe, que todos sabemos, norteestadounidense, el gran poeta, escritor de cuentos góticos de terror, José Martí, sin duda, Augusto de Armas. Y en la segunda edición de ese libro de los raros añadió a Camille Mauclair y a Paul Adam. Bueno, ahí vemos a qué punto la cultura francesa fue decisiva, absolutamente decisiva en la vida de Rubén Darío, ¿verdad? Los autores que lo formaron a él, los autores que lo fecundaron, fueron autores de lengua francesa, de manera casi que exclusiva. Y bueno, salvo por Ibsen y por Poe y alguno más por ahí. Pero bueno, eso fueron las cosas que podemos decir así muy por encimita de nuestro querido Rubén Darío. Es un poema que todo el mundo ama, no hay nadie que no quiera a Rubén Darío, es un poema universalmente amado, ¿verdad? Uno de esos escritores de los que realmente se puede decir que todo el mundo los adora, ¿verdad? Todo el mundo los adora.
extraordinario, extraordinario. Y una vida de extremos, ¿verdad? Porque era el éxtasis de la poesía, el éxtasis de la belleza trascendental, del cual él era residente de esa belleza trascendental, el éxtasis de lo sublime, el éxtasis de los grandes maestros que conocía, y por otra parte la degradación atroz de una borrachera que lo hacía despertarse en un caño, por ejemplo, sí, en una acera, en un caño. Ese era el nivel de borracheras que lo consumieron, ¿verdad? Así, de rodar por las aceras y de rodar por los caños, una cosa tremenda. No nos engañemos al respecto, ¿verdad? Es terrible. Su vida es una vida de contrastes tremendos, ¿verdad? Y bueno, eso es en lo esencial lo que podemos decir de Darío. Él admitía, todo el asunto de su alcoholismo, él lo admitía y lo reconocía y consideraba que eso había arruinado su vida, que ese demonio, ¿verdad? Esa especie de monstruo que lo habitaba, ¿verdad? Del alcoholismo, lo había agostado, lo había destruido. Siempre fue el primero en reconocerlo. Y es ahí donde en lo fatal nos dice, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Sí, él tenía perfecta conciencia de su maldición. Tenía perfecta conciencia de lo que se hacía y lo que le hacía al mundo, al beber. Y es que era, de nuevo, un bebedor a lo salvaje, ¿verdad? A lo salvaje. Otro texto de él, que estoy en este momento viendo, donde él habla de su alcoholismo, dice, las cosas que me suceden son consecuencias naturales del alcohol y sus abusos, también de los placeres sin medida. He sido un atormentado, un amargado de las horas. He conocido los alcoholes todos, de los de la India y los de Europa hasta los americanos, y los rudos y ásperos de Nicaragua. Todo dolor, todo veneno, todo muerte. Mi fantasía, a veces en crisis. Sufro la epilepsia que produce ese veneno del cual estoy saturado. Me siento entonces agresivo, feroz, con instinto de destruir, de matar. Así me explico los grandes asesinatos cometidos por el licor. Bueno, eso nos decía el gran maestro, ¿verdad? Este frecuentador de las nubes, de los relámpagos, de los arcoíris, pero que se arrastraba por el fango. Se arrastraba por el fango cuando bebía, ¿verdad? Pasaba de ser el más espiritual de los hombres a ser poco menos que una bestia. Por supuesto lo mató una cirrosis hepática, ¿verdad? Producida por el alcoholismo. Está enterrado en la Catedral de Nuevo León, bajo un hermoso túmulo funerario en Nicaragua, ¿verdad? Llegó a Nicaragua prácticamente a morir en su última terrible borrachera. Así que estamos hablando de un hombre de extremos, ¿verdad? De un hombre de extremos. De un hombre que, para usar los términos de Baudelaire, conoció el ideal y conoció el spleen, ¿verdad? Conoció las cosas más horrorosas de la vida, conoció las cosas más sublimes. Fue bendecido por la poesía, pasó su vida nadando en un océano de poesía, de metáforas, metonimias, sinécdoques, figuras literarias, ritmos, sonoridades, eufonía, polirritmia, todas las cosas que se puede uno imaginar de la poesía, flotando en ese mar de bellezas y manipulándolas con una destreza que no le va a la saga a la de nadie. Rubén Darío es tan grande poeta como podría serlo cualquiera. Lo pongo al lado de cualquiera. Dante, Shakespeare, Víctor Hugo, Petrarca, Byron, Baudelaire, el que ustedes quieran, Edgar Allan Poe, lo pongo al lado, sin la menor duda, ¿verdad? Como poeta, bastante por encima de Edgar Allan Poe, diría yo. Entonces tenía esa parte de su vida, era el ideal, era lo sublime, pero lo otro era el caño y el emborrachamiento letal, ¿verdad? Mortífero. Y en el medio nada.
Bueno, cuando se vive así, en esos extremos, ¿verdad? Pues difícilmente, por lo que conozco de su vida, me cuesta incluso entender que haya llegado siquiera a los 49 años. La cirrosis hepática se lo debió haber llevado antes, posiblemente unos 10 años antes. Un hígado está ya totalmente disfuncional, totalmente ya una insuficiencia hepática producto de la cirrosis, ¿verdad? Pero bueno, así, un hombre de cielo y de infierno. Un hombre de cielo e infierno. Me recuerda mucho aquella famosa reflexión de Omar Khayyam. Omar Khayyam decía: mandé mi alma al terreno de lo ignoto para que me dijera cuál era mi esencia. Y mi alma volvió a mí desde aquellas tierras y me dijo: eres por igual cielo e infierno. Eso que el alma le dice a Omar Khayyam, igual se puede decir de Rubén Darío. Cielo e infierno y nada en el centro, nothing in between. El éxtasis, la gloria de la poesía, o bien el horror de los caños, ¿verdad? De la borrachera, del vómito, de la cirrosis, de los sangrados gástricos, de las úlceras gástricas, cosa terrible. Repito, es importante, siento yo, tener bien claro lo extremoso que fue Rubén Darío. Sí, se elevó a la altura del albatros e igual descendió a la altura de la más perversa de las alimañas que anden porque repten sobre la faz de la tierra. Bueno, eso es lo que en cierto modo hace fascinante su poesía. Y ahora vamos a pasar a estudiar, a deleitarnos, a disfrutar de uno de sus poemas más bellos, de los más lindos poemas de él. Y lo vamos a gozar juntos, lo vamos a explorar y estudiar juntos. Y el poema que quiero compartir con ustedes, queridos amigos, es un texto bellísimo, es un texto hermosísimo, un texto que lo deja uno transido, lo deja uno estremecido. Un poema en el cual Darío logra que converjan dos registros imaginarios. El registro imaginario religioso, místico, y el registro imaginario de la naturaleza. Para ser más concreto, en este caso de la labranza, de la agricultura, pero de la naturaleza también. Entonces, esos dos registros convergen de una manera muy, muy hermosa, se fecundan uno al otro. Esos dos campos, digamos, semánticos o campos léxicos se fecundan, se hacen más bellos uno al otro, ¿verdad? Se iluminan uno al otro. Y es bastante, es una implosión de registros, ¿verdad? De registros imaginarios bastante comprensible, porque en el terreno de la religión, las imágenes, las parábolas, los símbolos del grano, el grano que debe de morir para dar su fruto, del buen labrador, ¿verdad? De lo que es sembrar, cultivar la tierra, abrir los surcos labrantíos, cultivar, cosechar, ¿verdad? Todo ese imaginario agrícola y natural, llamémoslo así, está muy estrechamente vinculado con el cristianismo, con otras religiones sin duda también. Bueno, pero la que conozco yo es el cristianismo, con la que puedo hablar, digamos, con alguna autoridad. Incluso cuando se habla de todo el género humano, como montones de espigas, como un campo de trigo, ¿verdad? Con espigas, donde cada espiga es un ser humano, y luego donde se habla de la muerte como la mujer de la hoz, como la vieja de la hoz, ¿verdad? Que viene ahí con aquel instrumento corvo siniestro que va cegando el trigo de los campos, nos va cortando por montones, ¿verdad? Eso es también, forma parte del imaginario que Rubén Darío convoca aquí. Entonces, el imaginario agrícola, la espiga, la flor de la harina, los campos, los sembradíos, ¿verdad? Y luego el imaginario religioso también convergen de manera muy hermosa. Y está así, claro, está la presencia de la mujer de la guadaña implícita de la muerte de la mujer de la hoz.
cuya función es cegar el trigo, cegarnos por cientos de miles todos los días del mundo, ¿verdad? Pero entonces en esas dos latitudes temáticas se mueve Rubén Darío de una manera maravillosa, maravillosa. Qué poema tan lindo. El poema fue publicado en el libro Prosas Profanas, que es de 1896, sí, en pleno modernismo. 1896, repito, Prosas Profanas. Y este poema en particular es un soneto. Sonetos ya hemos comentado y hemos estudiado muchos sonetos. Sabemos que su característica es tener 14 versos distribuidos en 2 estrofas de 4 versos y luego 2 estrofas de 3 versos. Las estrofas de 4 versos se llaman cuartetas o bien serventecios, si queremos usar un término un poquito anacrónico, pero más académico. Las estrofas de 4 versos son serventecios y las estrofas de 3 versos son simplemente tercetos. Entonces aquí tenemos 2 serventecios o cuartetas y 2 tercetos, ¿verdad? Para un total de 4 más 4 más 3 más 3, es decir, 8 más 6, 14. Y el uso de el verso de tipo alejandrino. Es importante, el verso alejandrino es el verso por excelencia en la historia de la poesía, en las lenguas romances, ¿verdad? Por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado. El verso alejandrino francés tiene 12 sílabas, es de 12 sílabas. El alejandrino español es de 14 sílabas. Y luego hay que tener cuidado cuando contamos sílabas, cuando hacemos el silabeo, tener cuidado de las sílabas que se pegan unas con otras, ¿verdad? Por el efecto de la sinalefa, cuando se pegan dos, cuando tenemos una palabra que termina con una sílaba y otra que comienza con otra sílaba, a menudo se unen, se ligan, entonces ahí se hace una elisión, se omite una sílaba. Sí, pero no nos vamos a poner a contar sílabas. Lo que es más, hay que decir que en este poema, sí, claro, es un soneto, 4 más 4 más 3 más 3 y todo lo que ustedes quieran del verso alejandrino de 14, pero hay un verso de 15. Hay un verso de 15 sílabas. Es decir, el mismo Darío no observó esta regla del alejandrino de manera fanática, de manera feroz, ¿verdad? No. Él era bastante flexible con este tipo de normativa formal, estilística. Pero sí es importante señalar que es un soneto, esa noble, ¿verdad? Inmemorial forma poética que cielo santo, pensemos en los sonetos de Petrarca, de Francesco Petrarca, los sonetos de Shakespeare, los sonetos que escribió Baudelaire en sus Flores del Mal, los sonetos de Mallarmé, los sonetos de Verlaine, los sonetos de todo el mundo ha escrito sonetos. Es la forma poética más prestigiosa, más añeja, ¿verdad? Y sí, por lo menos en las lenguas romances ha habido una querencia, un enamoramiento de los poetas con el soneto, con el noble soneto y sus formas, las muchas cosas que ofrece. Posibilita muchas cosas, le da al poeta le da mucho espacio para moverse y proponer cosas muy hermosas. Entonces voy a leer el poema, lo voy a leer 2 veces y luego pasamos a hacer el comentario. La espiga. Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. De las floridas urnas místico incienso aroma y el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Aún verde está y cubierta de flores del madero, bajo sus llamas llenas de amor pasa el cordero y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Voy a hacer una segunda lectura del poema. La espiga.
Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. De las floridas urnas, místico incienso aroma, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Aún verde está y cubierta de flores el madero. Bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Bueno, es un poema de una eufonía, ¿verdad? Suena tan lindo. El ritmo es tan bello, las sonoridades son tan bellas, las imágenes convocadas son tan bellas. Repito, la implosión del registro agrícola y del registro religioso, todo eso es tan bello, es extraordinario, es extraordinario realmente. Vean ustedes que dentro de este poema hay montones de encabalgamientos, ¿verdad? Es decir, ese fenómeno en el cual el sentido de un verso se derrama, se desborda, se rebosa sobre otros versos, otro verso u otros versos. Eso es un fenómeno muy interesante, encabalgamiento. Es decir, que hay varios versos que constituyen una sola unidad sintáctica y una sola unidad de sentido, ¿verdad? Podría hacerse con ellos una sola larga frase, una sola y extensa frase. Constituyen unidad de sentido y unidad sintáctica. Sin embargo, esa unidad de sentido está fracturada entre los diferentes versos. Al terminar cada verso, descubrimos que el sentido es continuado en el siguiente verso. Es un rebose semántico y sintáctico de un verso hacia el otro verso y hacia el otro verso y hacia el otro verso. Este poema en realidad tiene 4 grandes frases. Tratemos de ponerlo como si fuera prosa, olvidémonos de que fuera un poema, solo para que siguiendo aquí lo que nos sugieren las comas y los puntos aparte y etcétera, etcétera, leámoslo como si fuese prosa, para que vean ustedes, aquí lo que hay son esencialmente 4 grandes frases. Vamos aquí. Mira el sutil signo de los dedos del viento, hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Primera frase. Segunda frase. Con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Ahí termina la segunda frase. Tercera frase, cortita. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. Muy bien. Y la última gran frase. De las floridas urnas, místico incienso aroma, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa, aún verde está y cubierto de flores el madero, bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero, y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Entonces ven ustedes que son 4 frases, hay una sola que es muy breve, pues en la paz del campo la faz de Dios se asoma, y esa tenía que ser una frase cortita. Y ocupar todo un verso sin encabalgamiento, porque es tan importante, es tan crucial, es tan hermosa, es tan axial para entender todo lo que es este poema, que Darío con toda lucidez, ¿verdad?, con gran acierto, la pone solita. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma, punto. Eso es una frasecita sola. Pero por lo demás tenemos 4 frases. 4 frases que se van desbordando de verso en verso y aún más, de estrofa en estrofa. En el encabalgamiento también el sentido puede pasar de estrofa a estrofa, de un verso perteneciente a una estrofa a los otros versos que pertenecen a la siguiente estrofa. Eso es un encabalgamiento también. Entonces voy a proponer una tercera lectura del poema. Vamos esta vez a leerlo de nuevo como poema, no como frases, no en forma prosística. La espiga. Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Con el áureo pincel de la flor de la harina,
trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. De las floridas urnas, místico incienso aroma, y el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Aún verde está y cubierto de flores el madero, bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero, y en la espina de oro y luz duerme la misa. Bueno, aquí tenemos entonces soneto, 14 versos, 4 más 4 más 3 más 3, 4 estrofas, versos alejandrinos de 14 estrofas, la mayoría de ellos, de pronto aparece uno de 15, y un total de 4 frases que podemos encontrar y leer como tales, a juzgar por los signos de la puntuación que el poeta incluye en el poema. De modo que se pueden leer, sí, se podrían leer como si fuera prosa, pero no ganamos mucho con ello. Es un poema y es como tal que debemos honrarlo. Vean ustedes que el poema comienza con una interpelación. El poema nos interpela al lector, le sugiere mirar algo, observar algo, detenerse a contemplar algo, le llama su atención. Mira el signo sutil que los dedos del viento. Mira el signo sutil que los dedos del viento. Es un comienzo muy interesante. El poeta nos está interpelando, nos está diciendo, fíjate en aquello que es tan portentoso. Eso es lo que nos está diciendo. Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Sí, hemos de ver un cierto signo sutil, ¿verdad?, que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. El tallo se inclina y se alza, se inclina y se alza, se inclina y se alza. El tallo oscila, merced a los dedos del viento. ¿Qué figura poética es esta cuando hablamos de los dedos del viento? ¿Cómo se llama esta figura poética en la que dotamos de facultades o capacidades humanas, objetos inanimados, objetos minerales o objetos naturales, pero en todo caso no humanos? ¿Cómo se llama esta figura literaria? Se llama prosopopeya, o bien se llama también personificación. El viento no tiene dedos, por supuesto, pero cuando hablo de los dedos del viento, yo estoy humanizando al viento, lo estoy aproximando a la criatura humana, estoy atribuyéndole al viento la capacidad de poseer deditos, y esos dedos justamente alzan o inclinan el tallo de la espiga. Es el tallo, un tallo. Por paronomasia, tallo podría pensarse en talle, el talle, la cintura. Podríamos decir que el viento baila con la espiga, tomándola por el tallo, por el talle, perdón. Entonces es un tallo de una espiga que tiene una talle, la cintura de la espiga, y que es tomada galantemente por el viento que baila con ella. Y el viento la hace inclinarse, la hace enderezarse, ¿verdad? La pone en movimiento. Es una relación muy lúdica, muy amorosa, la que tiene aquí el viento con los tallos del trigo, los tallos de las espigas, que de nuevo ese tallo se agita, se inclina o bien se vuelve a alzar, una rítmica virtud de movimiento. Así. Bien, muy bien, crucial palabra. Hay un ritmo en esta danza, hay un ritmo en este vals que están balsando el viento y los tallos de las espigas. Hay un ritmo, podría ser vals, no sé, especulemos, podría ser mazurca, polka, paso doble, marcha, qué sé yo, montones de danzas que podrían ser, ¿verdad? Pero está claro que son unos versos que nos dan una sensación de mucho movimiento, de gran flexibilidad, de tallos que tienen un talle, tallos con cintura, y del viento que tiene sus deditos un tanto traviesos, esos deditos del viento, el viento personificado, el viento prosopopeya, el viento humanizado, puesto que el viento no tiene dedos, ¿verdad? Esto es una imagen, una fantasía, un delirio poético bellísimo de Darío, imaginar que el viento tenga dedos.
y que con esos dedos haga que el tallo de la espiga, ¿verdad?, se incline o se alce nuevamente. Según una rítmica virtud de movimiento. Hay movimiento, claro, pero además es rítmico. No es cualquier movimiento, no es un caos, es un movimiento rítmico, un va y ven, va y ven, va y ven. El tallo se alza, el tallo se inclina, el tallo se alza, el tallo se inclina. En general, todas las espigas están agitadas, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el poeta. Hay una agitación, pero no es una agitación caótica, no es una tormenta, no es una tempestad, no es un huracán que está barriendo sobre los campos de trigo. No, 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 es una agitación rítmica, es una agitación disciplinada, es una agitación armónica, es un movimiento armónico, habla de virtud también. La rítmica virtud de movimiento. Es virtud aquí no se necesita, no habla en el sentido, digamos, moral, de virtuoso, ¿verdad? Habla en el sentido de que es positivo, de que es bello, de que es hermoso, rítmica, de que hay una excelencia en este movimiento, de que hay una coreografía, de que hay un gozo de la danza, de los tallos de las espigas, ¿verdad? Es una danza disciplinada que tiene su ritmo, tiene su vaivén, tiene su belleza, es una danza muy acompasada, no es un desorden terrible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos queda de estos primeros versos bellísimos. Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento. Y sentimos que los versos tienen en su prosodia, en su sonoridad, tienen movimiento también, tienen un vaivén. Oigámoslo de nuevo. Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento, rítmica virtud de movimiento, rítmica virtud de movimiento. Sientan los acentos, sientan las acentuaciones, eso es muy importante, porque esto es parte del vals que nos está proponiendo aquí Rubén Darío, del viento con las espigas, ¿verdad? Y luego, en el cuarto verso del primera estrofa, inicia una nueva extensa idea. Nos dice, con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Qué linda suena la palabra matutina, matutina, es tan linda. Matutina, 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 es como una campanita, ¿verdad? Matutina, que rima aquí con divina. Entonces, bueno, nos dice Rubén Darío, con el áureo pincel, áureo con el dorado, el pincel de oro, con el áureo pincel de la flor de la harina. ¿Cuál es la flor de la harina? La flor de la harina es simplemente la harina cuando ha sido molida, ¿verdad? La moliente de la harina, cuando es muy, muy, muy fina, muy delicada, es un polvito casi ingrávido. Esa es la flor de la harina. En la Biblia se habla mucho de la flor de la harina, es un topos koinos, o un locus communis, es decir, un lugar común de los textos bíblicos, hablar de la flor de la harina como sinónimo de pureza, de castidad, de lo que es impoluto, lo que es purísimo, lo que es virginal. Eso es la flor de la harina. Entonces vemos que con el pincel áureo, con el pincel de oro de la flor de la harina, con ese pincel trazan. ¿Quiénes trazan? ¿Quiénes son los que trazan? Usando el áureo pincel de la flor de la harina. Bueno, los deditos del viento, los dedos del viento, que son los grandes, ¿verdad? Los que están haciendo aquí que sucedan las cosas, ¿verdad? Entonces, con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina. El firmamento se convierte en una tela, en un canvas, ¿verdad? En una tela fresca, preparada para que los trazos del pincel áureo de la flor de la harina hagan ahí sus arabescos, sus dibujos, sus esbozos, ¿verdad? Muy linda la concepción de que el cielo sea una tela azul, de que el cielo sea una tela azul, que sea la tela de un pintor, que sea la tela de un pintor. Muy linda esa idea de concebir el cielo
como tela, donde algo va a ser dibujado o bien escrito. Esto no es de Rubén Darío, esto viene de muy atrás. Esta noción del firmamento como tela la encontramos ya en Víctor Hugo, en Vos endormi, Vos dormido, donde habla de toda el mito de Vos y la moabita Ruth, ¿verdad? Toda esa historia. Y eso Víctor Hugo lo narra en su poema Vos endormi, Vos dormido. Y al final dice que Dios, qué segador del eterno verano, habría negligentemente dejado tirada su hoz de oro en el campo de las estrellas, ¿verdad? Ruth, mientras Vos duerme, yace al lado de ella, mira el firmamento y ve que las estrellas dibujan la forma de una hoz. Y entonces Ruth se dice, en ese lienzo que es el firmamento, el constelado, ese lienzo que es la noche sideral, todas maltadas estrellas, Ruth yaciendo al lado de Vos, después de consumado el acto, Ruth queda viendo el firmamento y se dice, ¿qué Dios habrá descuidadamente dejado caer en el campo de las estrellas esa hoz dorada? Esa hoz que representa a Vos, porque Vos era, por supuesto, un agricultor, un cultivador de muchas cosas, avena, cebada, trigo, montones de cereales que cultivaba Vos, pero sobre todo el trigo, por supuesto. Entonces, muy linda la noción del firmamento como lienzo, como cuadro, ¿verdad? Como tela. Entonces, los deditos traviesos del viento, usando el áureo pincel de la flor de la lina, tal vez sí, bueno, tal vez esa flor de la lina la flor de la lina no es el pincel. Los deditos del viento son su propio pincel, ¿verdad? Pero está usando la flor de la lina como pintura para poner los colores sobre la tela azul del firmamento. Entonces, sí, con el áureo pincel de la flor de la harina, trazan sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Es que no sé ni por dónde empezar a decir cuán lindo es esto, amigos. No sé ni por dónde. La rima firmamento con sacramento es hermosísima, ¿verdad? Firmamento, sacramento, porque son palabras de 4 sílabas con acento en la segunda, en la tercera. Firmamento, sacramento, son palabras largas y muy sonoras. Es como una sonoridad de violonchelo. Firmamento, sacramento, sacramento. Y divina, rima con matutina, divina, matutina, divina, matutina. Ya hemos visto que estos dos versos estos dos cuartetos o serventecios que hemos analizado tienen el mismo esquema de rima, ¿verdad? Es A, B, A, B y A, B, A, B. Viento inclina, movimiento harina, ¿verdad? En el primer estrofa, viento inclina, movimiento harina, ¿verdad? Esto, A, B, y en este segundo, firmamento adivina, sacramento matutina, A, B, A, B. Y está usando solo, en esos 8 versos, solo ha usado 2 sonoridades, ¿verdad? Ento o ina, viento, movimiento, firmamento, sacramento, o bien inclina, harina, divina, matutina. No está usando otras sonoridades. Al mantener las mismas sonoridades para las rimas, el poeta obtiene un sonido más homogéneo, más majestuoso, una sensación de mayor regularidad. Son como acordes, los mismos que reaparecen y reaparecen y reaparecen. Los va a cambiar, por supuesto, para los tercetos, los va a cambiar, pero en estos 8 versos de estos 2 serventecios, 4 más 4, solo utiliza rimas en ento o en ima. Viento, movimiento, firmamento, sacramento, o bien inclina, harina, divina, matutina, ¿verdad? Entonces, bueno, los dedos del viento, usando la flor de la harina, que Darío la compara a un áureo pincel, traza sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina. Sí, el misterio inmortal de la tierra divina.
y el alma de las cosas que da su sacramento en una interminable frescura divina. El alma es el alma de las cosas que da su sacramento, no son las cosas, es el alma de las cosas la que da su sacramento en una interminable frescura matutina. Entonces, vean ustedes cómo cada vez más el texto se va saturando de elementos religiosos, ¿verdad? Mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar al tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento con el áureo pincel de la flor de la harina. Hasta ahí, quizás solo la flor de la harina, que en efecto es un locus communis bíblico, es muy frecuente en los textos bíblicos, quizás sola esa imagen de la flor de la harina pueda considerarse religiosa hasta el punto. Pero ya en el siguiente serpentecio trazan sobre la tela azul del firmamento, ya eso acerca más al registro imaginario religioso. El misterio inmortal, ahí estamos en terreno de lo religioso, de la tierra divina que participa de la calidad divina, que participa de ese don, de esa calidad de los dioses, ¿verdad? Es divina. La tierra es ella misma una deidad. Y luego nos habla, y el alma de las cosas, el alma, seguimos en el mundo de lo religioso, el alma de las cosas, ¿tienen las cosas alma? No sabemos si las cosas tienen alma o no, pero ciertamente es muy lindo pensarlo, es muy lindo asumir que sí, y es lo que se llama justamente en este caso otra prosopopeya, ¿verdad? Otra personificación, y sobre todo cuando se habla del alma de las cosas, entramos en el terreno del animismo. El animismo, esa línea de pensamiento que es la base de probablemente todas las religiones del mundo. Asumir, creer que hay un alma escondida que palpita en todo lo que nos rodea, no solo en los árboles, las flores o los animales, que eso es fácil de concebir, y sin duda en los seres humanos, no, en las rocas también, en la mesa que tengo a mi lado, en el escritorio, en la pluma, en cualquier cosa que tenga en torno mío. Hay un alma que está en las cosas, en nubes, en ríos, en praderas, en árboles. Todo está habitado por un alma, un ánima, un animus, ¿verdad? Ánima, de ahí viene animismo. Todas las cosas tienen un alma oculta, una especie de Deus absconditus, de Dios escondido que vive ahí entre las cosas. Una vez más estamos en el terreno de lo místico, y el alma de las cosas que da su sacramento, el alma le da su sacramento en una interminable frescura matutina. Bueno, interminable frescura matutina, ese verso no es particularmente grávido de razones religiosas, pero sí por la palabra matutina, que se usa mucho en stella matutinis, en el Ave María, ¿verdad? Estrella de la mañana, stella matutinis. Ahí tenemos también ese elemento religioso. Y la noción de sacramento, es decir, de lo sagrado, el alma de las cosas da o se entrega, digamos, de manera sagrada en una interminable frescura matutina. Realmente es inextricable aquí, es indivisible, es muy difícil distinguir aquí, separar, ¿verdad? Separar el imaginario de lo campestre, de lo agrícola, de la tierra cultivada, del sembradío, de los granos, todo lo que llama Dios, y luego el imaginario místico religioso es muy difícil, ya que tenemos flor de la harina, firmamento, misterio inmortal, tierra divina, alma, sacramento, matutina, y cada vez de una manera muy dosificada, muy calculada y muy inteligente, Darío va incrementando el peso de la lectura religiosa del poema. Cada vez se va espesando más, haciendo más grávido, más denso el contenido religioso del poema. Entramos ahora al primer terceto. Y el primer terceto, como ya les había dicho, es una frase. Es una frase que cierra con punto y constituye por sí sola una unidad perfectamente acabada de sentido, una unidad sintáctica y semántica perfecta. Y dice: pues en la paz del campo la faz de Dios se asoma.
de nuevo, pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. Ya aquí aparece Dios, ¿verdad?, en todo su esplendor. Bueno, asoma Dios, pero aquí ya evidentemente el poema se va mucho más del lado de lo religioso. Aquí ya es explícita y abiertamente religioso. No lo era todavía en el primer Cervantesio, la primera cuarteta, donde solo teníamos la flor de la harina como posible elemento místico. En el segundo ya teníamos otros, teníamos firmamento, misterio inmortal, tierra divina, alma, sacramento, matutina. Pero ahora en este primer terceto absolutamente estamos en el modo religioso. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. En la paz del campo la faz de Dios asoma. Atención que hay una pequeña e interesante rima interna en el verso. En la paz del campo la faz, paz, faz, paz, faz, P-A-Z, F-A-Z. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. Entonces no solo este verso va a rimar con el siguiente, el segundo verso del primer terceto, sino que tiene una rima interna. Paz rima con faz. Y ya tenemos la presencia de Dios de manera explícita, de manera hermosa, de manera majestuosa. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. Punto. De las floridas urnas, místico incienso aroma, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Y ahí no hay punto. Paro ahí simplemente para no salirme del terceto. Ahí no hay punto, hay un punto y coma. Pero ya tienen ustedes aquí estas 4 instancias de sustantivos con adjetivos, donde el adjetivo va siempre antes. Las floridas urnas, místico incienso, vasto altar, azul sonrisa. Alguien podría decir, hay cierta monotonía en esto, podría haber cambiado. No tenía por qué haber cambiado nada. Se está observando el orden adjetivo primero, sustantivo después. A veces es perfectamente lícito y efectivo y perfectamente eficaz usar esa configuración durante mucho tiempo. Floridas urnas, místico incienso, vasto altar, azul sonrisa. Siempre adjetivo y luego el sustantivo. Hermoso todo. Las floridas urnas, eso es muy místico también, las urnas, las urnas donde se depositaba el vino en la escena famosa de las bodas de Caná, ¿verdad? Las urnas llenas de vino. Entonces, las floridas urnas, místico incienso. Claro, el místico incienso podría ser la bruma, quizás el campo está ligeramente en brumas, ¿verdad? Y el poeta emparenta, crea una analogía entre estas brumas naturales, la neblina, y las ve como incienso. Es una imagen muy, muy baudeleriana, muy de Baudelaire. Ya sabemos que Darío adoraba a Baudelaire, más aún a Verlaine, pero esto es muy, muy de Baudelaire. Concretamente del poema de Baudelaire que se llama Armonía de la tarde, Harmonie du soir, Armonía de la noche más bien. Entonces, de las floridas urnas, místico incienso aroma. Atención que aparece la palabra aroma, pero no aparece como sustantivo, aparece como forma verbal. Místico incienso aroma. El incienso es incienso místico, aroma, es decir, perfuma, es del verbo aromar. No es el sustantivo aroma. No caigamos en esa trampa, ¿verdad? El místico incienso aroma. El místico incienso llena de esa fragancia, de ese aroma particular, ¿verdad?, que brota de las floridas urnas y que parece un místico incienso y que además perfuma el entorno. Aroma, de aromar. Entonces vamos de nuevo. De las floridas urnas, místico incienso aroma, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Qué cosa más linda, por el amor de Dios. El vasto altar, comparar el cielo con un altar, imagínense ustedes, el vasto altar, que es esa tela azul del firmamento. Ya tuvimos el azul en el firmamento, en el segundo Cervantesio, cuando decíamos, trazan sobre la tela azul del firmamento, ahora vuelve el azul, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa.
el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Hermosísimo, hermosísimo. La comparación del cielo con un altar también viene de Baudelaire, de ese poema, de Harmonie du Soir. Este famoso verso, ya les digo, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Significa, el cielo está triste y bello como un gran altar solitario. Compara Baudelaire el cielo con un altar. De modo que esa estupenda metáfora, ¿verdad? En este caso no es metáfora, es un símil, porque Baudelaire usa la partícula conectiva como. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. El cielo está triste y bello como un gran altar solitario, después pone. Entonces es un símil más bien debido al uso de la partícula articuladora conectiva como, ¿verdad? Pero no importa, es una imagen literaria bellísima. Esto viene de Baudelaire, pero evidentemente Darío le da otro carácter y le da otro color al insertarlo en su texto. Entonces, de las floridas urnas, tal vez porque están ornamentadas con dibujos de flores o porque están entre montones de flores, no lo sé. De las floridas urnas, místico incienso aroma. Qué fuerte, ¿verdad? Porque místico es un acento muy fuerte, pero aparece a mitad del verso. De las floridas urnas, místico incienso aroma, dividiendo el verso en dos partes. De las floridas urnas, místico incienso aroma, místico incienso aroma. De las floridas urnas, 7 sílabas, de las floridas urnas, místico incienso aroma. 7 más 7 para un total de 12 versos, perdón, de 14 versos, que es lo propio de el alejandrino español. Les recuerdo que el alejandrino francés es de 12 pies, el español es de 14, pero aquí está muy claro. Aquí Darío usa eso que se llama la cesura. La cesura es cuando se siente claramente una pausita pequeña entre las primeros 7 y los segundos 7 sílabas del alejandrino de 14. De las floridas urnas es 7, místico incienso aroma, 7 más 7. De las floridas urnas, místico incienso aroma, místico incienso aroma. Ese acento sobre místico divide el verso muy hermosamente en 2, 7 más 7. Y recuerden una vez más que aroma es aquí una forma verbal, es una conjugación del verbo aromar. De las floridas urnas, místico incienso aroma, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Esto también está muy ligado a Mallarmé, que estaba obsesionado por el azul del cielo, el azur, el que llamaba el azur, con R al final, el azur, el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa. Sí, claro, ese vasto altar es la tela azul del firmamento, que el poeta ve ahora como una azul sonrisa, una azul y triunfante sonrisa. Y pasamos al último terceto y la última estrofa de este maravilloso soneto. El último terceto aparece como un rebozo, como un desborde del sentido del anterior. Es claramente un caso de encabalgamiento, ¿verdad? Porque este último terceto comienza diciendo: aún verde está y cubierto de flores el madero. Entonces ponemos el último verso del segundo terceto: el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa, aún verde está y cubierto de flores el madero. Ese aún verde está es absolutamente ambiguo, es ambiguo. No sabemos si se refiere al vasto altar del verso anterior, el último del primer terceto, o si alude al madero. Es más probable que aluda al madero, ¿verdad? Es más probable, porque ya el vasto altar nos lo descubrió como azul, porque vendría ahora a ser verde, pero podría serlo. El vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa, aún verde está.
¿Quién está aún verde? ¿Qué está aún verde? Bueno, el vasto altar. Pero, de nuevo, este es un punto equívoco, este es un punto gris, es un punto anfibológico. Nadie, creo yo, nadie puede en este momento determinar si ese aún verde está, se refiere al vasto altar o al madero, ¿verdad? No sabemos. No interesa tampoco precisarlo con absoluta certitud. La poesía vive de misterio, la poesía vive de anfibología, vive de ambigüedad. La poesía es equívoca, no es inequívoca, es equívoca y es plurívoca. No tiene zonas de neblina y está bien que así sea. Es parte de su belleza. Entonces no sabemos qué es lo que aún está verde, si es vasto altar o el madero. Entonces tomo el primer verso de ese último terceto. Aún verde está y cubierto de flores el madero. Bueno, si todo eso alude al madero, que es lo que creo más probable, pero tampoco puedo apostarlo al 100%, aún verde está y cubierto de flores el madero, entonces estamos en presencia de un hipérbaton, la figura que se conoce como hipérbaton, la inversión de dos segmentos sintácticos en una frase dada. Cuando Gustavo Adolfo Bécquer nos dice, del salón en el ángulo oscuro, ¿verdad? Del salón en el ángulo oscuro. Lo normal era decir en el ángulo oscuro del salón, pero él pone del salón en el ángulo oscuro, invierte las cosas, ¿verdad? Entonces aquí Darío nos propone, aún verde está y cubierto de flores el madero. Bueno, en una prosa prosaica, lo que sonaría sería, el madero aún verde está y cubierto de flores, horrible. El madero aún verde está y cubierto de flores. Bueno, pero no, él invirtió. Lo que sucede con el madero viene antes y después nos enteramos que es al madero al que le ocurre. Aún verde está y cubierto de flores el madero. Hipérbaton llámase. Hipérbaton se llama esta figura literaria. La vamos a encontrar por todas partes, de modo que vale la pena recordar el nombre, digamos, técnico. Hipérbaton. Aún verde está y cubierto de flores el madero, bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero, y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Ya estamos al 100% bajo la égida del imaginario religioso. Bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero. Sí, el cordero, con todo lo que el cordero significa, ¿verdad? La inocencia, el sacrificio de los inocentes, el cordero recental, el Agnus Dei qui tollis peccata mundi, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Agnus Dei, Agnus de agneau, ¿verdad? Agneau en francés, Agnus, agneau. El nombre femenino Agnes, Agnès, en francés Agnes, Agnès viene de cordero. Corderita vendría significando Agnes, Agnès. Agnes de Dios, una película que se llamaba así. Entonces, muy bien. Aún verde está y cubierto de flores el madero. Ya cuando nos habla de madero, de nuevo, subliminalmente, pensamos en el crucifijo, en la cruz, ¿verdad? En la crucifixión de Jesucristo y la cruz. Jesús murió en el madero, la muerte en el madero. Entonces estamos cada vez más hondamente cayendo en todo lo más bello del imaginario religioso. Aún verde está y cubierto de flores el madero, bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero. Podrían estar, ¿por qué habrían estar llenas de amor las ramas del madero? Bueno, porque es el madero de la crucifixión y en él está agonizando el Redentor, ¿verdad? En su acto de amor supremo, de sacrificio de su Hijo, para redimir al ser humano, para limpiarnos de nuestros pecados, si suscribimos a ese sentir, a esa fe, a esa cosmovisión, a esa religión, claro que sí. El madero, por supuesto, que bajo él, sus ramas llenas de amor, bajo él, el madero, pase el cordero. Pase. Y pase de pacer, ¿verdad? De que está comiendo sus hierbitas el cordero. Pero pase aquí, por paronomasia, también nos evoca paz. Paz, esa paz que ya habíamos encontrado en el primer verso del segundo terceto. Pues en la paz del campo la faz de Dios asoma. Paz, faz. Bueno, aquí tenemos pase, no es paz, pero al oído y al subconsciente, ese pase del verbo paser nos va también a hacer un pequeño guiño de ojos hacia paz. La paz del Cordero
¿verdad? Que está paseando bajo el madero con sus ramas llenas de amor. Entonces, aún verde está y cubierto de flores el madero, bajo sus ramas llenas de amor pasa el cordero, y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Cuán hermoso, y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Hay dos colores que se decantan en este poema de manera muy intensa. El dorado, lo tenemos en el cuarto verso, con el áureo pincel de la flor de la harina, áureo, lo dorado, ¿verdad? Y ahora la espiga de oro, y luego el azul, que lo tenemos, por supuesto, en la tela azul del firmamento, y donde triunfa la azul sonrisa. Azul y dorado, azul y dorado, azul y dorado. Para los ojos, esas son las sonoridades más, los colores, el cromatismo fundamental del poema, oscila entre lo azul y lo dorado. Y ambos colores están directamente vinculados al firmamento, al cielo, ¿verdad? Porque la puesta del sol es dorada, la salida del sol puede ser dorada también, pero sobre todo la puesta del sol, el crepúsculo, es dorado, ¿verdad? Recuerden ustedes, amigos, que en francés, el crepúsculo, en el francés se usa la palabra crepúsculo para crepúsculo de la mañana y crepúsculo de la tarde. Crépuscule du matin y crépuscule du soir. Y eso se ve mucho en Las Flores del Mal de Baudelaire. No se habla sí, se habla también de la alborada y del sol naciente y de todo eso, claro, y del sol poniente, todo eso existe también en francés. Pero a diferencia del español, el crepúsculo, cuando hablamos del crepúsculo en francés, puede ser el de la mañana o el de la noche, hay que precisar. Le crépuscule du matin, el crepúsculo de la mañana, o le crépuscule du soir, el crepúsculo de la tarde y de la noche. Entonces, muy bien, ese crepúsculo de la noche es dorado, ¿no? Y por lo demás el cielo es azul, de un azul infinito, un firmamento de un azul profundo, infinito. Y bueno, ya imagínense ustedes, tenemos flor de harina, firmamento, misterio inmortal, tierra divina, sacramento, matutina, Dios que asoma, urnas, místico incienso, el vasto altar, el madero, el cordero que pase bajo las llamas de amor del madero, la espiga de oro y luz, y la misa. La misa duerme en la espiga de oro. Una posible interpretación de este poema podría sugerirnos que las espigas son cada uno de los feligreses. Son cada uno de los peregrinos o feligreses que andan en busca de Dios y que van a la misa, ¿verdad? Cada una de esas espigas de oro es un ser humano. Es una manera de verlo, claro, sí. Por supuesto que sí, es perfectamente, no digo que sea así, digo que es una posibilidad muy digna de consideración. Y en la espiga de oro y luz duerme la misa. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. Hay una venturanza en este poema, una sensación de venturanza, una sensación de unción, de devoción. Tiene mucho de los cuadros y de los poemas dedicados al Ángelus, a la hora de la oración vespertina, cuando ya está cayendo el sol, ¿verdad? El Ángelus del pintor francés Millet, el famoso cuadro del Ángelus de Millet. El Ángelus de Juan Ramón Jiménez, tal como lo pone en Platero y yo. Mira, Platero, el cielo se está cayendo en rosas. Tan lindo ese segmento, ¿verdad? Tan lindo. Entonces, hay en esto la misma atmósfera de suspensión del movimiento, de suspensión de la vida, de sobrecogimiento místico, de quedémonos por un instante, no hable nadie, que no hable nadie, no queremos ruido, escuchemos simplemente, escuchemos el silencio. Algo mágico está sucediendo, algo sagrado está cayendo sobre la tierra, lenta, suave, dulcemente. Hay un manto de paz que está cayendo sobre la tierra. Que nadie grite, que nadie haga estrépitos. No. Es un momento para la unción, para el fervor, para la devoción. Es un momento para el recogimiento. Es un momento para la paz. Es un momento para simplemente sentir a Dios en la caída de la tarde.
Y ese es el sentimiento básico que este poema encapsula. Para mí, la espiga viene siendo un ángelus. Tiene todos los elementos propios de un ángelus. Por eso lo comparo con el ángelus de Millet en el terreno de lo pictórico, con el ángelus de Liszt en el terreno musical y con el ángelus de Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, y hay muchos otros también. Es el mismo sentimiento de un súbito sobrecogimiento místico en el momento en que cae la luz. Y bueno, amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre este poema tan lindo, de los más lindos que he leído en mi vida, sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna. La espiga de Rubén Darío. Un abrazo para todos. Ha sido un gozo inmenso compartir con todos ustedes esta belleza. Les mando un abrazo lleno de cariño, lleno de gratitud por la atención que me prestan y el seguimiento que le dan a mis programas. Y quedamos en contacto, queridos amigos. Todo el cariño del mundo para ustedes. Todo el cariño del mundo y hasta un poco más que ese. Gran abrazo.